Feliz día del Señor, mi familia y amigos. Reciban abundancia de gracia y de paz hoy y siempre. Antes de la exposición de nuestra enseñanza, oremos. Soberano Dios, gracias te damos por escogernos en Cristo desde antes de la creación del mundo. Padre Celestial, te pedimos que nos bendigas hoy al escuchar la exposición de tu palabra, que para la iglesia es un tesoro que nos proporciona esperanza, fortaleza y gozo. Permítenos deleitarnos en la plenitud que hay en nuestro Señor Jesucristo, pues solo eso llena nuestras vidas de gozo. Todo esto te lo pedimos en los méritos de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. En la última exposición empezamos a estudiar el capítulo número 3 de nuestra confesión de fe, capítulo que lleva por título del decreto de Dios. Los párrafos tratados fueron el número 1 y el número 2, los mismos que nos dieron a conocer sobre el decreto general de todos los acontecimientos que incluyen a la maldad y al pecado, pero dejando claro de que Dios no es el culpable ni autor de los mismos. Bien, después de haber tratado el decreto general de todos los acontecimientos, ahora pasamos al decreto específico que incluye la salvación de las criaturas. Por lo tanto, mis hermanos, hoy estaremos estudiando los párrafos siguientes, del 3 al 5, que tienen que ver con el decreto específico de la predestinación a la vida, o conocida también como la doctrina de la elección. Deseo recordarles que en días pasados dijimos, al estudiar el capítulo número 2 de la doctrina de la Trinidad, y decíamos de que este capítulo era una antesala al capítulo número 3 de los decretos y al capítulo número 5 que trata de la providencia. Pues en ese momento estábamos tratando un punto sobre sus determinaciones o decretos y llegábamos a la conclusión por las Escrituras de que ellos eran justos, santos, verdaderos, rectos y perfectos, refiriéndonos a los decretos o determinaciones de Dios. Y decíamos también que a pesar que las Escrituras así nos los dice, era muy común escuchar una exclamación de injusticia en aquellos que empiezan a conocer la doctrina de la elección. Y vimos también la respuesta que nos da la Escritura cuando tratamos de emitir algún tipo de juicio al Todopoderoso. Veamos esa respuesta de la Escritura con una pregunta que formula: ¿pretendes declararme injusto y culpable a fin de que tú aparezcas inocente? Cita que la encontramos en Job capítulo 40, versículo 8 de la Biblia Dios habla hoy. Esta respuesta, en forma de pregunta, taparía la boca a cualquier pretencioso disfrazado de piadoso y justo. Cuando exclama, si es justo de que Dios destine a unos para salvación y a otros los deja actuar en su pecado para ser condenados. Es ahí, hermanos, que podemos darnos cuenta que por lo general el método que tenemos para interpretar la doctrina de la elección es el humanismo. Y hablar de elección para salvación resulta hasta cierto punto incómodo, porque bíblicamente la salvación no es para todo el mundo. Y el humanismo trata de alguna manera llevar la interpretación bíblica de que Dios es un Dios de amor
y de que Dios es un Dios bueno, por lo tanto, la salvación debería ser para todos los hombres, ya que todos somos hijos de Dios. Y ese pensamiento, hermanos, impide interpretar correctamente el tema que hoy desarrollaremos, como es el decreto específico de la predestinación a vida o la doctrina de la elección. Así que la clave para asimilar este capítulo 3 es entender las perfecciones o atributos de Dios. Y para efecto de nuestro estudio del día de hoy, permítanme recordarles dos atributos de los muchos que expone el capítulo 2 en su párrafo 1. Y en este mismo capítulo 3, en los párrafos tratados la semana pasada. Uno de ellos es la soberanía y el otro es la santidad. La soberanía es un tema de teología bíblica. Es un tema que es transversal en toda la Biblia. La soberanía de Dios es vista desde la creación hasta la culminación de la humanidad. Dios se manifiesta como el Rey soberano de todo. Veamos como ejemplo lo que dice el Salmo 115, versículo 3. Dice así: nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. También veamos en Jeremías capítulo 32, versículo 27. Dice así: he aquí, yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Haciéndonos eco a esta pregunta de que ¿habrá algo difícil para mí? ¿Será que para Dios es difícil decretar en sí mismo todas las cosas? ¿Todo lo que sucede? ¿Incluyendo la elección para salvación de algunos hombres? Claro que no. Nada hay imposible para nuestro Dios. Al leer estos versículos, vemos que Él es soberano. Por lo tanto, con respecto a la salvación, Dios también es soberano. Él elige personas a vida eterna. El otro atributo que nosotros podemos ver en torno de la salvación es la santidad de Dios. Es decir, Él es perfecto, Él no tiene contaminación alguna de pecado. Por lo tanto, Él está apartado del hombre porque el hombre es un pecador. Veamos en Habacuc capítulo 1, versículos 13. Dice así: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Y en Éxodo capítulo 34, versículo 7, también vemos lo siguiente: que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Ahora bien, la santidad de Dios también nos ayuda a entender la doctrina de la elección, ya que el hombre necesita salvación porque está separado de Dios. Ante esta situación, Dios mostró su soberanía y gracia y decidió darle al hombre una esperanza a través de la simiente que es Jesucristo. Con todo esto en mente, leamos los párrafos 3 al 5 del capítulo 3 de nuestra confesión de fe. Párrafo 3. Por el decreto de Dios, para la manifestación de su gloria, algunos hombres y ángeles son predestinados o preordenados a vida eterna por medio de Jesucristo,
para alabanza de la gloria de su gracia. A otros se les deja actuar en su pecado para su justa condenación, para alabanza de la gloria de su justicia. Párrafo 4. Estos ángeles y hombres, así predestinados y preordenados, están designados particular e inalterablemente, y su número es tan cierto y definido que no se puede aumentar ni disminuir. Párrafo 5. A los humanos que están predestinados para vida, Dios, antes de la fundación del mundo, según su propósito eterno e inmutable y el consejo secreto y beneplácito de su voluntad, los ha escogido en Cristo para gloria eterna, meramente por su libre gracia y amor, sin que ninguna otra cosa en la criatura, como condición o causa, le moviera a ello. Estos párrafos van a tratar de la elección a vida eterna, y estos mismos párrafos nos van a mostrar las características bíblicas de dicha elección, características que empezaremos a exponer. Lo primero que podemos decir que la doctrina de la elección es distintiva. Es distintiva en el sentido que distingue o diferencia a unos de otros. Y es Dios quien elige para salvación. Leamos una vez más el párrafo 3. Dice así: por el decreto de Dios, para la manifestación de su gloria, algunos hombres y ángeles son predestinados o preordenados a vida eterna por medio de Jesucristo, para alabanza de la gloria de su gracia. A otros se les deja actuar en su pecado para su justa condenación, para alabanza de la gloria de su justicia. Bien, hermanos, una de estas características es que las palabras que vemos que se utilizan, así como escoger, elegido, electo, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, implican la idea de selección. Y nadie puede negar eso, y no creo que exista alguno de nosotros que lo haga. Leamos 1 de Timoteo, capítulo 5, versículo 21. Dice así: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Bien, notemos esto, hermano, que la doctrina de la elección no solo se limita a escoger personas, sino que también incluye a los ángeles. Y estos ángeles son los no caídos, es decir, los que no apostastaron y que se distinguen de Satanás y de sus demonios. Si nos preguntamos, ¿por qué no apostastaron todos los ángeles? La razón sería porque Dios eligió a algunos ángeles para guardarlos frente a la apostasía que cometieron los llamados ángeles caídos. Leamos Romanos capítulo 11, versículo 7. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Ahora bien, mis hermanos, ¿qué es lo que los israelitas andaban buscando y no pudieron alcanzar? Lo que ellos andaban buscando y no lo pudieron alcanzar fue la salvación. ¿Y por qué no alcanzaron a ser salvos? Porque el método de Dios siempre ha consistido en salvar a los pecadores por la gracia y con base
nada más que en la fe. En cambio, los israelitas querían basar su justicia por las obras de la ley. Por lo tanto, fueron endurecidos mediante un acto judicial de Dios por no creer en el Evangelio. No así los escogidos de Dios, que sí lo consiguieron por medio de la fe de principio a fin. Este es el lenguaje que utiliza la Biblia como Dios eligiendo. Dios es quien escoge para vida eterna por medio de Jesucristo para alabanza de la gloria de su gracia. Ahora leamos, por favor, Efesios capítulo 1, versículos 5 y 6. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Ahora, ¿qué es lo que determina la elección de Dios para ciertos hombres entre la multitud de toda la humanidad para darles salvación? Bueno, según lo que leímos en el versículo 5 de Efesios 1, el único factor determinante en la elección de Dios, por lo menos el único que es revelado en la Biblia, es el puro afecto de su voluntad. Hermanos, ¿por qué Dios decidió poner de su amor especial sobre ustedes y sobre mí? ¿Por qué quiso derramar de su gracia inmerecida sobre nosotros, mientras muchos otros son dejados a sufrir las consecuencias justas de sus pecados? La respuesta que las Escrituras nos dan: el puro afecto de su voluntad. Y por una razón, y es la razón por la cual Dios hace absolutamente todas las cosas, para alabanza de la gloria de su gracia. La doctrina de la elección nos enseña, más que cualquier otra verdad, que la salvación es toda de Dios y que es todo por gracia, con el cual nos hizo aceptos en el amado. Ahora leamos Deuteronomio capítulo 7, versículo 7. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más significante de todos los pueblos. Pregunto, hermanos, ¿qué es lo que determina a quién Dios escoge? Partamos desde este principio bíblico, de que todos los hombres son descritos como pecadores rebeldes, por naturaleza, todos, y cuando digo todos, es todos. Por lo tanto, todos somos merecedores del infierno. Todos están expuestos a la ira de Dios. Y la diferencia del elegido y el no elegido es hecha por su soberana voluntad, sin que nada en la criatura lo determinara a él escoger. Nada condiciona al decreto de Dios. Más de esto, la Biblia guarda silencio. Bien, este es el lenguaje que constantemente la Biblia utiliza de elegir, de escoger, de predestinar, de que son conocidos antes de la fundación del mundo. Ahora veamos otra característica bíblica sobre la doctrina de la elección. Las palabras usadas
en los textos bíblicos que veremos a continuación implican la idea de selección en cuanto a la reprobación. Leamos primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos 8. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Hermanos, las personas que piensan que el Evangelio no tiene valor alguno, que creen que ellas pueden justificarse delante de Dios en ellas mismas, sin los méritos de Cristo, para ellas el Evangelio es un tropiezo. Pues estas personas son desobedientes, tropiezan en el Evangelio, lo desobedecen, no vienen a Cristo en arrepentimiento y fe, no responden a Él. ¿Y cuál es la causa de todo esto? Bueno, la razón es que fueron destinados a ello. Estas personas que reciben su juicio no lo hacen por medio de algo que Dios les haga, sino a causa de su propia decisión para no creer el Evangelio. Los pecadores son condenados por sus pecados personales, el peor de los cuales es su rechazo de Dios y de Cristo. Prestemos atención a esto, hermanos. No fueron destinados por Dios para ser desobedientes e incrédulos. Más bien, fueron destinados a la condenación por su desobediencia e incredulidad. El juicio por la incredulidad ha sido determinado por Dios, tanto como la salvación por fe. Es así que la elección implica reprobación. Vayamos nuevamente al párrafo 3 y leamos el numeral 2. A otros se les deja actuar en su pecado para su justa condenación, para alabanza de la gloria de su justicia. Veamos Judas, versículo 4, y lo voy a leer de la Biblia, Dios habla hoy. Dice así: porque por medio de engaños se han infiltrado ciertas personas a quienes las Escrituras ya habían señalado desde hace mucho tiempo para la condenación. Son hombres malvados que toman la bondad de nuestro Dios como pretexto para una vida desenfrenada y niegan a nuestro único dueño y Señor Jesucristo. En este versículo vemos cómo se denuncia la conducta de algunos falsos maestros que se habían infiltrado para desviar al pueblo de Dios de la verdad revelada, y se caracterizaban por tres aspectos. Número 1, son hombres malvados o impíos. Número 2, pervertían la gracia. Y número 3, negaban a Cristo. Estos hombres, según las Escrituras, ya habían sido señalados para condenación. El lenguaje que utiliza de señalar está explícitamente la idea de selección. Están señalados, ¿para qué? Para llevar a cabo esa maldad. Vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 12, y versículos 39 y 40. Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón. ¿Quién cegó los ojos de ellos? ¿Y quién endureció su corazón? Pues Dios.
¿Para qué? Para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Este pasaje recalca el plan soberano de Dios con la dureza del corazón de Israel como una sentencia judicial. Ahora, la pregunta es, ellos no vienen a salvación porque Dios les endurece su corazón, por lo tanto Dios es el culpable de que ellos no respondan al Evangelio. La respuesta es no. Aunque Dios predestinó dicho juicio, no excluye la responsabilidad ni la culpabilidad humana. En otras palabras, Dios determinó no actuar en ellos y dejarlos a ellos en su pecado, para luego mostrar su justicia cuando les castigue por su pecado, ya que ellos son responsables del mismo y que ellos lo cometieron con toda libertad, porque esa era su condición y naturaleza. Por lo tanto, la causa de la reprobación es el pecado humano. El que cree en Cristo Jesús no es condenado, pero el que no cree ya está condenado. ¿Por qué? Por su incredulidad. Su incredulidad los condena. Así que, ¿cuál sería la causa de la condenación? Que la luz vino al mundo, pero, aquí está el pero, los hombres prefirieron amar a las tinieblas y no a Dios. Por lo tanto, en los reprobados, Dios actúa negativamente, es decir, no hace nada para ablandar el corazón del hombre. Sucede así porque Dios lo decreta y lo determina. En cambio, en los elegidos, Dios actúa de manera positiva, ablandando el corazón de ellos, les abre los ojos para ver, les ablanda el corazón para que entiendan y así se conviertan para que Dios los sane. Veamos otro versículo. Juan 12, 37, 38. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Hermanos, los hombres que vivieron cuando nuestro Señor Jesús anduvo por este mundo, a pesar que tuvieron tantas señales, estas no fueron suficientes para reconocer a quién tenían enfrente de ellos. Así de terrible era la incredulidad de la nación judía. Y en respuesta a la pregunta, ¿y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Bueno, en aquellos en los que Dios actúa positivamente, dándoles ojos y corazón para que vean y para que entiendan. Siendo así, concluiremos diciendo: por lo tanto, Dios es el origen de la elección. El hombre es la causa de la reprobación. Mis hermanos, recordemos que la base para la elección es la gracia de Dios. Y la base de la reprobación es la justicia de Dios, para que finalmente Dios sea glorificado en su gracia y en su justicia, dando el pago justo. Veamos otra característica bíblica de la doctrina de la elección, y es que
Dios elige personas individuales. La elección no es de masa, la elección es individual, sabiendo quién es cada individuo. Leamos el párrafo 4. Estos ángeles y hombres así predestinados y preordenados están designados particular e inalterablemente, y su número es tan cierto y definido que no se puede aumentar ni disminuir. Bien, acompáñenme al Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 18. Dice así: no hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Jesús menciona: yo sé a quienes he elegido. Yo sé que a Pedro he elegido, yo sé que a Juan he elegido, y a Felipe también he elegido, pero también sé que a Judas no he elegido. En Romanos capítulo 16, versículo 13, vemos que el sentido del apóstol Pablo de la elección es muy individual. Leamos Romanos, versículo 16, 13. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Podemos darnos cuenta de que Pablo aquí no se refiere a un grupo indefinido de pecadores o a la iglesia en general. Habla de un individuo, y el apóstol expresa: saludad a Rufo, escogido en el Señor. Pablo lo llama por su nombre. Su elección es personal. Dios elige individuos particulares. Las Escrituras mencionan que el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos. Él los conoce por nombre personalmente. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. La elección enfatiza la inmutabilidad del decreto de Dios. Dios a los individuos que determinó salvar, esos serán salvos, ni más ni menos. Ese número no cambiará. Es decir, el decreto es inmutable. No se va a alterar por nada ni por nadie. La elección es incondicional. Dios es la causa primaria, no el hombre. Es incondicional porque nada determinaba a Dios para que eligiera. Él solo lo hizo por el puro afecto de su voluntad. Leamos el último párrafo, que es el párrafo 5. A los humanos que están predestinados para vida, Dios, antes de la fundación del mundo, según su propósito eterno e inmutable y el consejo secreto y beneplácito de su voluntad, los ha escogido en Cristo para gloria eterna, meramente por su libre gracia y amor, sin que ninguna otra cosa en la criatura, como condición o causa, le moviera a ello. Bien, debemos de tener claro de que si Dios prevé todas las cosas que sucederán, es por una sola razón. ¿Cuál es esta? Que Él decretó todo lo que iba a suceder. En otras palabras, escúcheme esto, hermano. Dios sabe lo que sucederá porque Él se ha propuesto que suceda
y hace que suceda. Veamos una palabra que más adelante la estaremos utilizando en uno de los textos bíblicos. Presciencia. Presciencia significa preordenamiento. Más adelante veremos un texto bíblico donde aparece esta palabra. Ahora leamos Romanos capítulo 8, versículos 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahora bien, hermanos, cuando en las Escrituras es mencionado porque a los que antes conoció, se refiere a que los conoció en una manera íntima y especial, lo cual incluye propósitos de misericordia hacia esas personas específicas. Por lo tanto, no debemos confundir la frase a los que antes conoció si se tratara de un conocimiento intelectual de esta persona, que va a existir, que se llamará fulanito de tal y que vivirá en tal parte. Esto para nada tiene que ver con el versículo que estamos mencionando. A aquellos a quienes Él consideró de antemano con un amor especial, a esos predestinó. Este sí sería el pensamiento correcto. Así que Él colocó su amor sobre ellos de antemano, desde la eternidad, y los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ahora sí leamos la cita donde aparece la palabra presciencia, y es justamente en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Dice así: elegidos según la presciencia de Dios, es decir, elegidos según el preordenamiento de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Mi familia, la idea de que Dios nos escoge por algo bueno que existe en ustedes y en mí es negada de forma categórica por las Escrituras. A ninguno de nosotros se escogió porque somos buenos. Si ese es su pensar, deséchelo hoy mismo. Las Escrituras muestran que Pablo, al estar hablando de la elección, nos ilustra con dos bebés que iban a nacer y que ninguno de estos bebés habían hecho algo bueno ni algo malo. ¿Y qué hace Pablo? Sino que enfatizar que la elección de Dios para salvación no depende de las criaturas, sino que depende de Dios, quien escoge y decide derramar su gracia y su misericordia. Recordemos siempre esto, hermanos, que la fe, el arrepentimiento, la perseverancia y la receptividad son frutos de la elección, mas no son las condiciones previas o las causas de nuestra salvación. Pero la causa primaria de nuestra salvación es de que Dios determinó salvarnos en su infinita gracia. Nos escogió antes de la fundación del mundo porque decidió, según el puro afecto de su voluntad, derramar su misericordia sobre ustedes y sobre mí.
Y Él también determinó no dejarnos en nuestro pecado de tal manera que nos endureciéramos en Él para finalmente ser condenados y separados eternamente de Dios. Para concluir, los hombres van al cielo por su misericordia, es decir, la misericordia de Dios. Y los hombres van al infierno por su justicia, que también es de Dios. Oremos. Padre eterno, guárdanos de confiar en las buenas obras o vivir de tal manera que pensemos que ellas son la base de nuestra salvación. Permítenos glorificar tu gracia, aprendiendo todo lo que ésta implica, aferrándonos a la promesa de que usted es el principio y el final de nuestra salvación. Amén.